programa de hoy es bien interesante. Vamos a hablar sobre las epidemias en América en el periodo de la conquista. Esto está directamente relacionado con las pandemias y con su consecuencia en la sociedad. Bueno, y para hablar de las epidemias en América por la conquista española, vamos a hablar hoy con Felipe Arias, historiador de Señal Memoria. Hola Felipe, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, Luchito? No, pues aquí muy bien, muy juiciosos, tomando todas las precauciones para que juntos enfrentemos esta pandemia. Felipe, hoy te he llamado porque precisamente queremos hablar de la historia de las pandemias, que esto no es algo nuevo, que no es algo de este año, no es que en el 2020 es la única vez que ha pasado. Entonces quisiéramos hablar hoy en este programa sobre las epidemias en América a causa de la conquista española. Y pues, ¿quién mejor que tú para hablarnos de este tema? No, pues muchas gracias, Luis. Cuéntanos, ¿esto dónde nace? ¿En qué lugar nace? ¿En qué año nace? Bueno, lo primero que hay que decir es que durante miles de años la población indígena de América se mantuvo aislada del resto del mundo. Eso hizo que los cuerpos de los hombres y las mujeres que vivían en este continente no hubieran desarrollado las defensas contra enfermedades que ya desde mucho tiempo atrás se conocían en Europa. Entonces, cuando en el año de 1492 Cristóbal Colón y sus hombres exploran las islas del Caribe, ellos están recorriendo Bahamas, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, pero hay algo que no se han dado cuenta, que ellos traen enfermedades para las cuales el organismo de los indígenas no está preparado para resistir. La conquista es un proceso lleno de violencia, pero realmente los conquistadores que más indígenas mataron fueron 4: la viruela, el sarampión, el tifo y una enfermedad que trajeron desde África con los esclavos negros que fueron llevados a América, la malaria. Si te entendí bien, primero entra por las islas, Bahamas, Cuba, Puerto Rico, y luego se propaga por todo el continente. Entonces tenemos Canadá, México, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. ¿Estamos bien? Exacto, es que no hay territorio de América que se salve de la propagación de la gran mayoría de estas enfermedades. Estamos hablando que hace 500 años había más o menos 60 millones de indígenas en América. Al final del siglo quedaban 3 millones, es decir que el 95% de la población indígena murió en estas epidemias. Antes de que llegaran los españoles, la actual Colombia tenía 4 millones de habitantes. En 1560 el país solamente tiene 1 millón de indígenas, es decir, el 75% de la población se calcula que murió en 50 años. Luego vienen otras epidemias. En 1633 se da un brote de tifo en toda la actual Colombia que se conoce como la peste de Santos Gil y se calcula que el 80% de los indígenas que en ese momento vivían en la sabana de Bogotá murieron. Y esta epidemia ya no solo se propaga por la población indígena, sino también la población mestiza, la población negra y la población española. Bueno, Felipe, entonces, solamente hablando de Colombia, en 50 años, anteriormente, se muere el 75% de la población. Estamos hablando que de 4 millones quedó 1 millón. Si lo pusiéramos a la actualidad, serían más de 10 millones más o menos de personas que quedarían. Se morirían 30 millones de personas actualmente. ¿Por qué no pasa eso en este momento? Hoy día, gracias a la ciencia, conocemos por qué dan estas enfermedades. Conocemos los virus, conocemos las bacterias. Tenemos un proceso político y científico en el cual se han podido erradicar estas enfermedades gracias a los antibióticos, gracias a la masificación de los servicios de salud y sobre todo gracias a las vacunas. Claro, y tenemos también un criterio y una sensibilidad nosotros como sociedad que nos permiten cuidarnos, que nos permiten conocer las posibilidades de prevenir o de enfrentar enfermedades por más desconocidas que nos resulten como la actual. Con todo lo que hemos hablado, Felipe, me quedan 2 enseñanzas. Primera, esto no es algo nuevo, la pandemia no es algo nuevo. Segunda, por el momento en el que vivimos podemos estar más tranquilos. Exacto. Una pandemia
es una cosa inherente a una civilización, es decir, a la posibilidad de tener un contacto con el resto del mundo que nos expone desafortunadamente a esta propagación de enfermedades, pero desde nuestros conocimientos sobre el cuidado, sobre la prevención, sobre la confrontación de enfermedades, podemos disponer de mecanismos para enfrentar este tipo de amenazas. Bueno, Felipe, y por último, quisiera oír tu opinión de por qué es importante que la gente entienda lo que es una pandemia. Los seres humanos, por nuestra propia condición, estamos en contacto permanente con la naturaleza. Eso hace que estemos expuestos siempre a enfermedades. Pero esa necesidad de conocer esa misma naturaleza con la que estamos en contacto nos permite desarrollar una cultura para prevenir y para confrontar esas mismas enfermedades. Bueno, Felipe, muchas gracias. Nos queda mucho más claro el tema de las pandemias con esta referencia a las epidemias en la conquista de América. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Claro que sí, Luchito. Muy pronto nos volveremos a conectar. Chao, chao.